Siempre fui la que cargó con todo en silencio. Me llamo Valeria, tengo 34 años, y durante casi toda mi vida creí que el amor de una familia se medía en cuanto aguantabas antes de romperte. Aprendí a aguantar mucho, demasiado, pero hay un momento en la vida de cada persona en que el silencio deja de ser virtud y se convierte en complicidad. Ese momento llegó para mí un domingo por la tarde, en el comedor de la casa donde crecí, rodeada de las personas que se suponía debían amarme más que nadie en el mundo, y lo que ocurrió ese día no solo cambió mi vida, lo cambió todo. Recuerdo exactamente el sonido que hizo mi madre cuando se rió. No fue una carcajada abierta ni una risa escandalosa, fue algo peor. Fue esa risa contenida, cómplice, de quien encuentra gracia en el dolor ajeno y lo disfraza de broma familiar. Mi hermana Camila acababa de llamarme la pobre de la familia delante de todos, con esa sonrisa que ella siempre usaba como arma, y mi madre, en lugar de defenderme, llevó la mano a la boca y se rió. En ese instante, algo dentro de mí se quebró con una claridad que nunca antes había sentido. No lloré, no me levanté de la mesa, simplemente la miré a los ojos, y les dije algo que dejó la habitación en un silencio absoluto, un silencio que duró mucho más que ese domingo. Pero para entender lo que dije, primero hay que entender todo lo que no dije durante años. Crecí en una casa de 3 hijos donde las reglas del afecto nunca fueron iguales para todos. Camila, la mayor, siempre fue la favorita. Era la guapa, la simpática, la que hacía reír a papá en la cena y la que mamá defendía incluso cuando estaba equivocada. Yo era la del medio, la callada, la que sacaba buenas notas pero que nadie celebraba porque eso es lo que se supone que debes hacer. Y Tomás, el menor, era el niño de la casa, protegido por ser el único varón. Desde pequeña aprendí que en esa familia el amor tenía condiciones, y la condición principal era no incomodar a Camila. Cuando teníamos 15 y 16 años, Camila le contó a toda la escuela que yo me había enamorado de un chico que ni me miraba. Lo hizo con detalles, con imitaciones, con risas. Yo llegué a casa llorando y mi madre me dijo que Camila solo bromeaba y que yo era demasiado sensible. Esa fue la primera vez que entendí que en esa casa mis lágrimas tenían menos valor que la comodidad de mi hermana. A los 18, mientras Camila empezaba la universidad en una ciudad grande pagada por mis padres, yo conseguí una beca parcial en otra ciudad y trabajé fines de semana para cubrir el resto. Nunca pedí ayuda, no porque no la necesitara, sino porque ya sabía la respuesta que iba a recibir, y efectivamente. Cuando años después mi madre mencionó el esfuerzo que habían hecho por los hijos, solo habló de Camila. Pero lo más doloroso no era lo que hacían, era lo que no veían. No vieron que durante 3 años viví en un apartamento sin calefacción porque no me alcanzaba el dinero. No vieron que hubo meses en que comí lo que podía, no vieron que construí mi vida desde cero, sola, sin red de seguridad, sin apellido que abrir puertas, sin nadie que pusiera un billete en mi mano cuando las cosas se ponían difíciles. No vieron nada de eso porque nunca preguntaron, y Camila, mientras tanto, se casó con un hombre de buena familia, se mudó a una casa bonita, y empezó a usar ese privilegio como si fuera un mérito propio. El domingo en cuestión era el cumpleaños de mi madre, habíamos quedado todos en la casa familiar. Camila con su marido Rodrigo, Tomás con su novia, mis padres, y yo. Llegué con un regalo que me había costado planificar durante semanas, porque aunque el dinero ya no era el problema de antes, seguía siendo cuidadosa con él, había aprendido a serlo. La tarde empezó con esa tensión familiar que todos conocemos pero nadie nombra. Camila hablaba de sus vacaciones en Lisboa, del nuevo sofá que habían comprado, de la reforma que iban a hacer en la cocina. Yo escuchaba, siempre escucho, y en algún momento, cuando mi madre abrió mi regalo, un libro de fotografías que había mandado hacer con fotos de toda la familia a lo largo de los años, Camila lo miró y con esa sonrisa suya dijo: «Qué detalle tan sencillo, claro, cada uno da según sus posibilidades, ¿verdad?». La mesa quedó en silencio un segundo, luego Rodrigo soltó una risita nerviosa, y entonces mi madre, mi propia madre, llevó la mano a la boca y se rió. No fue un segundo, fueron varios, lo suficientes para que yo los contara. Camila siguió: «No te ofendas, Val, solo digo que no todos podemos permitirnos más. Tú siempre fuiste digamos, la más humilde de la familia. Y todos esperaban que yo bajara la cabeza, que dijera no pasa nada, que absorbiera el golpe como había absorbido todos los anteriores. Era el guión que llevaba años siguiendo. Pero esa tarde, no. Los miré a todos, primero a Camila, con su sonrisa segura de quien nunca ha perdido una batalla en esa mesa, luego a Rodrigo, que miraba su copa, luego a Tomás, que estudiaba el mantel, y por último a mi madre, que todavía tenía en los labios el rastro de esa risa. Y dije, con una calma que ni yo misma sabía que tenía:
Camila, la empresa que compraste el año pasado con el dinero de papá está al borde de la quiebra. Lo sé porque papá me lo pidió a mí, no a ti, que le ayudara a encontrar una solución, y lo hice, en silencio, como siempre, en cuanto a ser la humilde de la familia. Tengo un apartamento propio sin hipoteca, un fondo de ahorro para 10 años, y nadie ha pagado nunca ni una sola factura de mi vida. Puedes decir lo mismo. El silencio que siguió fue distinto a cualquier silencio que hubiera vivido antes en esa casa. Camila se quedó inmóvil, Rodrigo dejó de mirar la copa, Tomás levantó la vista del mantel, y mi madre que se había reído, me miraba con una expresión que yo no había visto nunca en su cara. No era rabia, era algo más difícil de nombrar, era el reconocimiento tardío de alguien que acaba de entender que ha cometido un error muy grande durante mucho tiempo. Mi padre, que había permanecido callado todo ese rato, fue el primero en hablar, dijo mi nombre, solo eso, Valeria, con una voz que cargaba algo pesado, y yo entendí en ese tono todo lo que él tampoco había sabido decir en años. Lo que vino después no fue una reconciliación de película, no hubo abrazos ni llanto catártico ni discurso emotivo, lo que hubo fue una cena extraña, tensa, donde las palabras se midieron con cuidado y donde algo que había estado roto desde siempre quedó finalmente al descubierto, ya sin posibilidad de ser ignorado. Cuando me fui esa noche, Camila no me habló, mi madre me siguió hasta la puerta y me dijo, en voz muy baja, que no había sido bonito decir eso delante de todos. Yo la miré un momento y le respondí que tenía razón, que no había sido bonito, igual que no había sido bonito lo que había pasado antes, y me fui. Durante las semanas que siguieron, la familia se movió como después de un terremoto, buscando grietas, calculando daños, intentando entender que había cambiado y que podía reconstruirse. Camila me mandó un mensaje 3 días después. No era una disculpa, era una acusación, que la había humillado, que había traicionado la confianza de papá, que siempre había sido así, callada y acumulando rencor. Lo leí varias veces, y entendí que para ella, el problema nunca sería lo que había hecho, el problema siempre sería que yo hubiera respondido. Mi madre tardó más, casi un mes. Me llamó un martes por la mañana, y la conversación fue corta, incómoda y honesta de una manera que nunca habíamos sido la una con la otra. Me dijo que no había sido consciente, que no se había dado cuenta, que había cometido errores. No dijo lo siento con esas palabras exactas. Pero había algo en su voz que era diferente a todo lo que había escuchado antes, y yo decidí que era suficiente para seguir adelante, no para olvidar, pero sí para no cargar con eso el resto de mi vida. Porque aprendí algo importante en ese proceso. Perdonar no significa que todo vuelva a ser como antes, significa que eliges no dejar que el pasado siga tomando decisiones por ti. Con Camila fue distinto, la relación no se rompió de golpe aquella tarde, llevaba años fracturándose en silencio. Lo que pasó ese domingo solo hizo visible lo que ya existía. Seguimos viéndonos en las reuniones familiares, con esa cortesía fría que a veces es lo más honesto que pueden ofrecerse dos personas que se conocen demasiado bien para fingir. Y yo aprendí a vivir con eso. Lo que me llevé de ese domingo no fue venganza ni victoria, me llevé algo más difícil de conseguir. La certeza de que mi voz existía, que mis años de silencio no habían sido debilidad, sino una elección que en algún momento dejó de servirme, y que cuando finalmente hablé, no lo hice para destruir nada. Lo hice porque ya no podía seguir siendo cómplice de mi propio borramiento. Hay familias que te enseñan que el amor se gana siendo invisible, que el afecto es un premio para quien menos incomoda, para quien más aguanta, para quien nunca dice lo que piensa, y durante mucho tiempo, yo fui esa persona. Creía que si era suficientemente buena, suficientemente callada, suficientemente paciente, algo cambiaría, que un día me verían. Ese domingo me di cuenta de que nadie te ve si siempre estás esperando permiso para existir. No sé qué será de mi familia en los próximos años, no sé si Camila y yo algún día tendremos una conversación real, no sé si mi madre entiende del todo lo que ocurrió, lo que sí sé es que esa tarde, en ese comedor, algo en mí dejó de romperse y empezó, por fin, a sanar. Y eso, silenciosamente, lo valió todo.